Listo, ahora sí. Pueden activar el micrófono. Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Y les voy a compartir la pantalla. A ver dónde está. Chrome. A ver. Pero no lo que quería compartir era esto. Aquí está el aula virtual de esta semana. La sección de semana 3. Aquí, en la parte de recursos, hay un enlace al blog de OneNote, donde estoy haciendo las clases, donde estoy trabajando. Si hacen clic, tarda un poco. Pero si hacen clic, les aparece el blog. Acá. Ya vas. Que lo único que estoy compartiendo es este de. Entiendo. Supone que debería enlazar con el blog. No sé por qué no. Pero, no hay manera. Había probado ayer y el lunes, el domingo, en estos días y funcionó. ¿Qué pasa ahora? A ver. Bien, aquí debería aparecer. Habíamos quedado en la clase pasada en la fórmula de Euler. Habíamos hecho algo más, ¿no? Pero sí, vamos a mirar aquí al final. Habíamos visto la función exponencial y habíamos usado esta fórmula por acá.
Creo que lo había puesto. A la forma polar. Parcial. Ah, listo, está en las notas. Muy bien. Igual les voy a subir los apuntes en PDF. Quizás es más fácil para alguna persona leerlos así, o guardarlos así, o tenerlos así. Pero está la opción de verlos directamente en el blog. Bien, entonces aquí teníamos la función exponencial. Habíamos visto esto y habíamos visto que podemos escribir z y bueno, si n pertenece a z más, en realidad es si n cualquier potencia. Que podemos escribir z en forma polar de esta manera. Saltar. Si r es el módulo de z y θ es el argumento de z, entonces podemos escribir z como r por e a la i θ, y eso es también la forma polar, porque a la i θ es coseno de z más i seno de z. Y entonces esto nos permite, de manera sencilla, calcular potencias de números complejos, porque simplemente, por ejemplo, como en este caso que vimos al final de la clase pasada también, si teníamos z igual a 2 más i, 2 raíz de 3, y queríamos calcular z cubo, entonces teníamos que calcular primero el módulo de z, en este caso es 4, el argumento de z, en este caso por ser un número complejo, el primer cuadrante simplemente calcular el arco tangente de 2 raíz de 3 sobre 2, es decir, de raíz de 3. Y entonces una vez obtenido el radio y el argumento, z es 4 por e a la i por el argumento, es decir, en este caso 4 por e a la i pi tercios, o 4 por coseno de pi tercios más i seno de pi tercios. Luego uno puede hacer la conversión, si quiere, a la forma binomial, o puede dejarlo en forma polar, que es tal vez lo más aconsejable. Entonces, habíamos finalizado esta clase. Hemos finalizado esta clase escribiendo esta fórmula, la llamada fórmula de Euler, que dice que e a la i θ es coseno de z más i seno de z. Esta fórmula es fundamental para calcular potencias y raíces de números complejos. De esta fórmula, vamos a escribir por acá, ya en la parte correspondiente a la clase de hoy. Tenemos también la fórmula de De Moivre. La fórmula de De Moivre dice que para todo entero n, coseno de θ y seno de θ a la n, fíjense, tenemos aquí e a la i θ, tenemos coseno de z más i seno de θ elevado a la n, según la fórmula de Moivre, este exponente va a pasar a multiplicar el argumento de nuestras funciones trigonométricas.
Entonces la fórmula de Moab dice que el coseno de teta más i seno de teta elevado a ese binomio a la n es coseno de n teta más i seno de n teta. Podemos ver algunas otras par de ejemplos más de cálculo de potencias. Otros ejemplos de potenciación en el campo de los números complejos. Vamos a calcular, por ejemplo, si tenemos el número complejo z, ya va, pareciendo que este lo hice ya. Este lo hicimos ya. No, este no lo hicimos ya. Simplemente hallamos la representación en forma polar de si z es menos 5i, calcular z al cuadrado. Bueno, como acabamos de ver, la representación en forma polar de 5 más 5i la hemos calculado en la clase anterior, entonces vamos a aprovechar eso, obviamente, ¿no? Tengo menos 5 más 5i, exactamente lo que tengo acá, el número cuya potencia, cuyo cuadrado quiero calcular. Y en la clase pasada vimos que el módulo de z es 5 raíz de 2, ¿sí? Y que su argumento es 3/4 de pi. Vimos la clase pasada. Esto es 5 raíz de 2, argumento. Y el módulo, que el argumento es 3/4 de pi, 3 pi cuartos, quieran decirlo. Entonces, la representación en forma polar de z es 5 raíz de 2 por el coseno de 3 pi cuartos más i por el seno de 3 pi cuartos, forma polar. O lo que es lo mismo, usando la fórmula de Euler, ¿sí? Esto lo podemos escribir como 5 raíz de 2 por e a la i 3/4 de pi. Cuartos. Bueno, incluso usando la fórmula de Moivre podríamos elevar al cuadrado. Esa es la fórmula de Euler. Observen que más descriptivo, algo así, ¿no? Entonces, z cuadrado, que es 5 raíz de 2 por e a la i 3/4 de pi elevado al cuadrado, siendo un producto elevado a una potencia, podemos calcularlo como el producto de las potencias. Tomamos cada factor, lo elevamos a la potencia a la cual está elevado el producto. Entonces esto es 5 raíz de 2 al cuadrado por e a la i por 3 pi cuartos al cuadrado. ¿Sí?
Y entonces, por acá tenemos 25 por raíz de 2 al cuadrado, que es 2, 50, por e a la i 3 pi cuartos al cuadrado. Este cuadrado entonces pasa a multiplicar al exponente de esta potencia. Y esto es e a la i 3 pi medios. Entonces, este z cuadrado, si lo quieren escribir eh, sin usar la fórmula de Maurer, pues z cuadrado es 50 por coseno de 3 pi medios más i seno de 3 pi medios. Coseno de 3 pi medios es 0. Y seno de 3 pi medios es menos i. Por aquí tienen menos 50 i. Y ese es z cuadrado. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. ¿Siempre hay que representarlo en forma polar, la respuesta? No. Pueden ponerlo de forma binomial. Como pueden ver acá, al final, cuando he escrito z cuadrado como menos 50 por i, esa es justamente la forma binomial. Entonces, Ah, ok, gracias. ponerlo de forma polar si quieren. Pueden convertirlo a forma binomial. En realidad es indiferente. De nada. Otro ejemplo. Tenemos esto ya lo tenemos. Vamos a tomar ahora acá, bueno, y tener más participación. El lápiz. Vamos a calcular z a la 5, siendo z 3i. Bueno, este es más fácil que el caso anterior. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Fíjense, acá. Es ligeramente distinto del caso que acabamos de hacer. Más fácil. Ese z a la 5 es 3i a la 5. Entonces acá, siguiendo las reglas de la potencia, esto es simplemente 3 a la 5 por i a la 5. Siempre tenemos un producto elevado a una cierta potencia. Eso es simplemente elevar cada factor del producto a esa potencia y luego efectuar. Entonces fíjense, acá tenemos que esto es 3 a la 5 es 243. Y a la 5 pueden poner como i a la 4 por i. Ahora, i a la 4, como hemos visto, es 1. Fíjense, i a la 4 es de la forma 4, es de la forma 4k más r, con r valiendo 0. Esto está valiendo 1. Entonces, i a la 4 es 1, e i, pues, i, entonces esto es 243i. Ahora, fíjense, eh, tenemos como por acá cómo calcular potencias de números complejos.
una vez que tenemos cómo calcular potencias de algo, tipo de número, ¿cuál sería el siguiente paso? Voy a llamarlo de esa forma. Sacar las Saber raíces. calcular las raíces. Tomar raíces. Entonces, ya que sabemos calcular potencias de números complejos, la pregunta es cómo calculamos raíces de números complejos. Justamente la operación inversa. Menos a eso estamos acostumbrados. ¿Sí? Vamos a ver cómo obtener raíces de números complejos. Entonces, fíjense, supongamos que tenemos dos números omega no, vamos a llamarlo. O sea que W, o sea que como tiene una forma así medio redondeada, yo a veces pienso en omega cuando escribo este tipo de W. Yo tengo W minúscula y Z, números complejos. Tengo un entero positivo n, vamos a decir mayor o igual que 2. Entonces, esta ecuación de acá, si yo escribo omega a la n igual a z, si esto es cierto, entonces vamos a decir que este omega es una raíz enésima de z. Entonces, una raíz enésima de z es un número complejo que cuando lo elevo a la n obtengo z. La misma definición que para raíces enésimas de números naturales, de números reales, perdón. Bien, aquí hay algo importante y es que observen que estoy poniendo una raíz enésima de z y no la raíz enésima de z. Cuando tenemos un número real positivo, él tiene dos raíces cuadradas, una positiva y una negativa. Entonces, tenemos la función raíz cuadrada que toma el número real x, digamos, y le asigna la raíz cuadrada positiva. Una función que se llama raíz cuadrada que hace eso. Eso no quita que en realidad un número real positivo tenga dos raíces cuadradas. En los números complejos la cosa es un poco diferente. Algo que no hemos observado, pero que, digamos, no lo hemos observado porque algo es difícil, simplemente lo podríamos hacer luego, pero observen que en los números complejos no hay tal cosa como números complejos positivos y números complejos negativos. En números complejos no hay, hay un orden como el de los números reales. Entonces, justamente, en los reales, nosotros no podemos tomar raíces pares de reales negativos. Por ejemplo, podemos calcular la raíz cúbica de menos 8. No podemos calcular la raíz cuadrada de menos 4. Eso no tiene sentido. Justamente se inventan los números complejos para solventar esa dificultad. Poder tener raíces pares de números reales negativos. Por ejemplo, la raíz de menos 4
¿Cuál sería? Piensen, raíz cuadrada de x es un número real si x es mayor o igual que cero, ¿no? Lo que estaba diciendo. Por ejemplo, si uno toma 4, la raíz de 4 es 2. Y menos 2 también es una raíz de 4. Entonces, si bien la función raíz cuadrada no solamente la positiva, igual podemos decir que la raíz cuadrada de 4 es 2 o menos 2. ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo ahora quiero calcular la raíz de menos 4, según la definición que tengo más arriba, es igual a un cierto número complejo z, ¿sí? Que z cuadrado es igual a menos 4. O equivalentemente, z cuadrado más 4 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué número podría ser ese? A ver, adelante, 12. Párraga. Ya había pedido la palabra Sí, podríamos usar dos, dos i. 2i. 2i es una Ujú. posibilidad. Recuerden, bueno, ya les he comentado que ese tipo de protocolos no es que me guste mucho, pero esos son necesarios para evitar, por ejemplo, que dos personas hablen al mismo tiempo. Entonces, pidan la palabra cuando quieran intervenir. En efecto, si usted toma 2i y lo eleva al cuadrado, entonces 2 al cuadrado y al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y al cuadrado es menos 1, esto es menos 4. Entonces, tenemos, por ejemplo, 2i. Resulta que también tenemos menos 2i, ¿sí? Vamos, menos 2i al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo, dado que de todas maneras el menos 1 que hay en este producto que nos da este signo menos, eh, cuando lo elevamos al cuadrado nos da 1. Esto es 2i al cuadrado igual, ¿no? Entonces, esto de nuevo es menos 4. Así que tengo dos raíces para menos 4. Para eso es que tenemos números complejos, para poder resolver ecuaciones de esta forma. Números complejos se inventaron. Cosa que pongo entre comillas porque, a ver, uno no, eso es una discusión que no está para nada bien, bien cerrada ya, sobre si las cosas matemáticas se inventan o se descubren.
vamos a poner entre comillas, que se inventaron, para resolver justamente ecuaciones de forma x cuadrado más acá un número positivo, póngale a cuadrado igual a 0. Ese es el motivo primario por el que surgen los números complejos. Por supuesto, ya que era inconcebible, digamos, que -1 tuviera una raíz, cualquier número negativo, pues la gente se empezó a referir a esos números. Estamos hablando de, creo que 1300 o algo así, época de Cardano y de Leonardo Pisano, creo que fue otro de los que introdujo los números complejos. Eh, sí, estamos hablando de la Italia de 1300 y tanto, si mal no recuerdo. Entonces, la gente se refiere a estos números, a la unidad imaginaria, por ejemplo, como justamente un número imaginario, porque para ellos era algo que no tenía mucho sentido, sino que era simplemente un artificio algebraico para resolver ecuaciones. Pero, continuando con la analogía, digamos, uno puede tener, eso sí, raíces impares de números negativos. Podemos tener raíces impares de números reales negativos. Aquí es donde entra, por ejemplo, si uno quiere calcular la raíz cúbica de -8. ¿Cuánto le da eso? A ver, raíz cúbica de -8 es, Guerrero, dígame, -2. -2, exacto. Ya, déjame dar por aquí. Esto es -2. Y esta es justamente la solución de la siguiente ecuación. Solución de x cubo más 8 igual a 0. Entonces, observen acá que tenemos una sola solución. No tenemos ni dos ni tres, tenemos una. En el caso de las raíces cuadradas tenemos dos, tenemos una sola. ¿Y qué pasa si queremos calcular, por ejemplo, la raíz cuarta y una sola solución, una sola raíz? Podemos pensar en esto. Podemos pensar en esto como que este polinomio tiene tres raíces, pero que están repetidas. Vamos a pensarlo así. O. 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
El teorema fundamental del álgebra dice que si uno tiene un polinomio de grado n, él tiene exactamente n raíces. Pero que algunas pueden repetirse, obviamente. O sea, x cubo más 8 podemos pensarlo a la luz del teorema fundamental del álgebra como que tiene 3 raíces, pero que las 3 son iguales. Entonces, cuando quiero calcular ahora, por ejemplo, la raíz cuarta de 16, ¿cuál sería el resultado? A ver, eh, Mayra, Eric Mayla, Buenos días, profe. 2. sería 2 y está faltando algo, ¿no? Sí, menos 2 también, 2 y menos 2. 2 y menos 2. Entonces, acá es la solución de x a la 4 menos 16 igual a 0. Entonces, esta, eh, digamos, estaba comentándoles que por el teorema fundamental del álgebra todo polinomio tiene 4 raíces. Este x a la 4 menos 16, como es una diferencia de cuadrados, lo podemos escribir como x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4. Entonces, fíjense acá, tenemos la siguiente situación. X cuadrado menos 4 yo lo puedo factorizar. Entonces, x menos 2 por x más 2. Puedo factorar. X cuadrado más 4 ya no. ¿Sí? Entonces, este polinomio, que es x a la 4 menos 16, en R se factora como, fíjense, el producto de dos términos lineales. Producto x menos 2 por x más 2. Estos dos son términos lineales. Y de aquí es donde obtengo que 2 y menos 2 son raíces del polinomio. Y acá tengo x cuadrado más 4. Es un término cuadrático. Pero lo que tiene este término cuadrático y por lo cual no aporta ninguna raíz al polinomio, ¿sí? Es porque es un término cuadrático irreducible. Irreducible. Eso podemos observarlo porque el discriminante de x cuadrado más 4 es delta, este sería b cuadrado menos 4ac, b es 0, ¿sí? X cuadrado más 4 es de la forma ax cuadrado más bx más c, siendo a igual a 1, vamos a escribirlo acá, entonces ax cuadrado más bx más c, con a igual a 1, b igual a 0 y c igual a 4. Entonces el discriminante es b cuadrado menos 4ac, b cuadrado es 0, ¿sí? A es 1 y c es 4, entonces esto es menos 16 y esto es menor que 0.
Entonces, esto me está indicando el hecho de que el discriminante es menor que 0. Por aquí tengo un mensaje de... Ah, no, ese era un mensaje viejo. Teniendo el hecho de que el discriminante de este término, x cuadrado más 4, es menor que 0, eso sí, por favor, manténganlo. Le he puesto la opción de eliminarse el silencio, ¿no? Entonces mantengan los micrófonos silenciados mientras no estén interviniendo. Otras cosas porque me causa un feedback acá medio molesto. ¿Será que el feedback está acá en el sistema? Bueno, a ver. Ok. Entonces, fíjense lo que estaba diciendo. Tengo x a la 4 menos 16. Y en R tiene 2 raíces. Tiene 2, tiene menos 2 como raíz. De acuerdo con el teorema fundamental, a ver. A ver. Aló. Aló, aló. Tengo un feedback acá. A ver si ahora por la situación. Ok. Entonces, bueno, ¿se escucha bien por allá? Sí, profesor. Sí. ¿Alguien tiene el micrófono? Por aquí alguien envió un mensaje. Pues, a ver. Bueno, todo el mundo tiene el teléfono, el micrófono bloqueado. No. Vamos a ver si cambiando de... ¿Se escucha? Sí. Sí, profe. Cuida el micrófono, tú. Deja de ver el feedback este. Bueno, viendo lo que decía. Tengo la ecuación el binomio x a la 4 menos 16. ¿Cuál puedo reducir en R? ¿Sí? Entonces, lo puedo escribir como x menos 2 por x más 2 por x cuadrado más 4. Vamos a ver que x cuadrado más 4 es irreducible. Eso no lo puedo reducir en números reales. Sigo teniendo feedback. Permítame un segundo. A ver si ahora mejora. No. Bueno, al parecer es un problema acá local. Arreglar este eco luego. Un momento, habrá que seguir. Sí. No sé si ustedes lo escuchan también. Especie de eco.
Pero bueno. Ok, disculpen la falla. Ah, bueno, no puedo. Ya veré cómo arreglarlo. Tengo como un eco acá que me está fastidiando. No sé si ustedes lo oyen también, espero que no, porque realmente es bastante fastidioso. Según el teorema fundamental del álgebra, x a la 4 menos 16 debe tener 4 raíces complejas. Entonces tenemos las dos raíces 2 y menos 2, las otras dos raíces complejas están en x cuadrado más 4. Es decir, son raíces de menos 4. Ahora bien, esto nos está diciendo que 16 tiene dos raíces reales, dos raíces cuartas reales. Y tiene, contando estas dos, 4 raíces cuartas en C. Es decir, 4 raíces cuartas complejas. Entonces, en general, ¿qué ocurre? En general, si omega a la n igual a z, es decir, si omega es no, lo que quería decir, en general, lo que va a pasar es que si z es un número complejo, así que el eco me tiene un poco aturdido. En general, dado un número complejo z, existen n raíces enésimas de z. Bien, vamos a hacer algo, son las 7:57. Vamos a hacer una pausa en la clase de unos 5 minutos. Y mientras tanto yo veo cómo puedo arreglar el problema del audio acá. Vamos a hacer una pausa y continuamos en breve. Bueno, vamos a continuar con la clase, espero haber logrado resolver el problema que tenía con el audio. Y esto. Ya, permítame acá. Ya. Bien, continuemos. Entonces, como a ver, están dando la grabación. Listo. Ok. Ya decía yo que había algo por aquí que no se veía. Ok, entonces decíamos que en general, si uno tiene un número z en los complejos, van a existir n raíces enésimas de z. Acá, fíjense, estamos calculando 2 raíces cuartas de 16.
Pero nos queda por encontrar dos raíces más. Pero nos queda por encontrar dos raíces más. No, bueno, la verdad es que el problema aquí con el audio está, no, bueno, la verdad es que peor todavía. A ver. A ver. Suelto. Grabando de nuevo. Bien, entonces, volviendo acá a lo que decíamos, disculpen tantas interrupciones, pero de verdad el problema este no me dejaba concentrarme en lo que decía, porque cada cosa que decía me la repetía el audio de Webex. Ya no está nuevo, ya tengo casi 3 semanas usándolo, pero 2 semanas y media. Pero todavía hay cosas. Bien, entonces decíamos que 16 tiene dos raíces cuadradas. Dos raíces son 4 y menos 4. Ahí está otra vez. Prosigo. Decía, prosigo clase. Entonces, para continuar con el ejemplo que ya teníamos, ¿cuáles? Vamos a calcular las otras dos raíces de 16. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué, profe? ¿Me escucho?
Seguimos. W. W es una raíz cuarta de 16. ¿Sí? Sí, y solamente sí. W a la 4 es igual a 16. Entonces W tiene esta forma. Es, ya, espérame 2 minutos. Este asunto del audio me concentró completamente. Ok, vamos a continuar. Perdonen, pero es que perdí el hilo. Vamos a continuar. Perdonen, pero es que perdí el hilo. Está el delay otra vez. Parece que no era. Está el delay otra vez. Era- Vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces tengo W a la 4. Entonces tengo W a la 4. Y W sabemos que tiene esta forma. Es R por E a la I teta. R es el módulo de W. Teta es el argumento de W. Tenemos que W a la 4 es R a la 4 por E a la I 4 teta. A la I. Pero, dado que como cosenos son funciones periódicas, a la I 4 teta, a la I 4 teta, más 2 pi, digamos. Y igual a 16. Igual a 16. Es decir, esto es 2 a la 4. Es decir, esto es 2 a la 4. Puré a la I. Puré a la I. Toca pi. Toca pi. ¿Ustedes escuchan normal o ustedes escuchan bien con el legal o escuchan bien con el Normal, por favor. normal? Se escucha normal. Normal. La verdad es que me cuesta mucho seguir así. La verdad es que me cuesta mucho seguir así. Encuentro la solución. No sé si encuentro la solución. Salir de la reunión y volver a entrar sea una buena idea. Ah, un problema de conexión. Puede ser, no lo sé. Vamos a reiniciar el router.
Aló. Ahora cambié de corregir el problema. Y el problema. Parece ser que es un problema. Parece ser que es un. Aló. 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 Sí, no es un problema no es un problema. Es un problema de sí. Es un problema de. Bueno, no, sí, sí. Un problema del programa, no es la conexión. Ok, entonces, continuando. A ver si se puede seguir al fin. Y ya se resolvió. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo. Profe, Sí, dígame. Sí, dígame. una pregunta. Aquí se está volviendo a eso. Me escucho yo como un eco aquí. Le iba a preguntar algo, pero Como un eco hay también. un eco. Me vuelvo a escuchar yo. Ya, ya. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a hacer una cosa. Ya de tener esta reunión. esta reunión. Voy a salir y voy a tratar de volver a entrar a ver qué pasa.